Buenas a todos y todas. Vamos a dar comienzo a esta charla sobre el tratamiento endovascular del TEP, a quién y para qué. Yo soy Ignacio Seropián, médico del Servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y lo primero que tenemos que ver es cuáles son estos tratamientos que tenemos para ofrecer nosotros en la sala de hemodinamia. Y el primero es la administración de trombolíticos dirigidos por catéteres a nivel de las arterias pulmonares, y el segundo es la tromboaspiración. Y no me voy a referir en esta charla a la trombectomía reolítica, porque existió un black box warning de la FDA por bradicardia y asistolia, ni a la vieja fragmentación con catéter pigtail, que está un poco en desuso y solo quedaría reservada para casos de salvatac. Entonces, lo primero que son los trombolíticos dirigidos por catéter. ¿Qué necesidad hay, por ejemplo, de tener que administrar el trombolítico adentro de la arteria pulmonar, si en realidad cualquier infusión por cualquier vía venosa periférica va a terminar y va a pasar por el pulmón? Y esto simplemente está ya demostrado hace bastante tiempo, que cuando hay una oclusión de las ramas de las arterias pulmonares, el flujo preferencialmente se dirige a las zonas que están bien perfundidas, y entonces el trombolítico, que es administrado por vía sistémica, esquiva o bypassea esa zona de mayor carga trombótica y se dirige preferencialmente a otras áreas. Entonces, cuando uno administra el trombolítico en forma local, dentro del trombo, uno permite disminuir la dosis a un tercio o un cuarto de la dosis que se usa en forma sistémica, manteniendo la misma eficacia. Y esto puede ser facilitado por ultrasonido o con un catéter, por así decirlo, convencional multiperforado. Y como se ve a la derecha, este es uno de los casos que nosotros hicimos en el hospital, donde se observa una angiografía selectiva de la arteria pulmonar izquierda, en la imagen pre, donde aparece casi una amputación de toda la rama interlobar, no se observa ningún segmento de la língula, solo un segmento que parece ser el posterior del lóbulo inferior, con alta carga trombótica, y como después de la administración del fibrinolytíco local, aparece mucho mejor perfundido el lóbulo superior, los segmentos de la língula, y se reperfunden varios de los segmentos del lóbulo inferior, aunque obviamente persiste algo de material trombótico que se va a ir degradando con la anticoagulación. Este tratamiento no es nuevo, ya tiene bastante evidencia, incluyendo un estudio randomizado, y cuando uno pone y trata de resumir el estudio randomizado y los registros prospectivos, uno llega a la conclusión de que si bien baja significativamente la tasa de hemorragia intracerebral, esta no es cero porque usa trombolíticos, y esta es alrededor del 0,7%, es decir, muy baja, y la tasa de sangrado mayor es menor al 6%, agregando un poco de sangrado que se denomina del sitio de producción. Y cuando uno mira en forma sistemática estos estudios, todos demostraron una disminución muy aguda y muy sostenida de la relación BD-BI, o sea, de la sobrecarga del ventrículo derecho, y esto se asocia además a una caída de la presión pulmonar y a una caída de los scores de trombos, obviamente, de la arteria pulmonar. Nosotros ya tratamos alrededor de 50 pacientes con esta técnica. Los primeros 43 pacientes los publicamos este año en la revista Medicina de Buenos Aires, el artículo de acceso gratuito para quien lo desee. Y en este estudio incluso tratamos pacientes con compromiso hemodinámico, es decir, con shock, un 12%, pacientes postquirúrgicos inmediatos, que eso era una contraindicación relativa o absoluta, dependiendo del tipo de cirugía, para el tratamiento con trombolíticos sistémicos, y la dosis que utilizamos fue de 30 miligramos, aunque en los últimos casos es más cercana a 25 miligramos de RTPA, pasando en 20, 12 horas, dependiendo del protocolo. Y en este estudio demostramos la eficacia con una reducción significativa de la presión pulmonar media, sin ningún paciente que esa caída se asocie a deterioro del volumen en minuto. Una caída, como pueden ver, de la masa trombótica y resolución de muchos de estos coágulos. Ahí se observa a la izquierda en el panel A, todas las flechas indican los trombos de la arteria pulmonar derecha, en la bifurcación entre el tronco del lóbulo superior y la arteria interlobar. En la imagen del medio es el catéter, como queda colocado y empieza la infusión, y en la imagen de la derecha, como
reperfundió en este caso casi totalmente todo el lóbulo inferior y la mejoría del lóbulo superior. Y estos fueron los primeros pacientes donde mostramos una seguridad, donde hubo un 0% de sangrado intracerebral y un solo sangrado severo en esta serie. Pasamos al otro de los tratamientos, que es la tromboaspiración, que el concepto es avanzar hasta la arteria pulmonar y tratar de extraer directamente los trombos con algún sistema dedicado. La idea es removerlos y no fragmentarlos, porque la fragmentación puede generar embolia distal, y esa embolia distal aumentar la presión pulmonar porque esos trombos se enclavan en la circulación distal. En nuestro país tenemos disponible uno de los dispositivos, que nosotros tenemos experiencia con él, y que hay una versión un poco más moderna que esperemos que llegue próximamente, y hay otros dispositivos de mayor calibre que permiten mayor aspiración, que todavía no están disponibles. Uno de ellos esperamos tenerlo para el año que viene. Y esto sería ideal para los pacientes que tienen una contraindicación absoluta, es decir, que no se puede usar nada de trombolíticos. Como dije, nosotros también tenemos experiencia con este dispositivo. Este es uno de los casos que publicamos en la revista Argentina de Cardiología, un paciente con hemorragia digestiva baja, que hace el TEP de riesgo intermedio alto, que a pesar de la anticoagulación no mejora, y que los cirujanos nos decían que no podía recibir ni siquiera los 20 miligramos de RTPA, y entonces hizo la tromboaspiración y se observa ahí el material trombótico que se rescató, y como las imágenes pre y post de ambos pulmones con la flecha señalando dónde estaban esos trombos. Y también obviamente hay evidencia sobre este tipo de dispositivos, sobre todo de registros prospectivos que sirvieron para la aprobación. Entonces, cuando uno trata de comparar un poco las dos técnicas, qué diferencias tienen, las dos tienen en común que este es un procedimiento sencillo, con anestesia local, con el paciente despierto, con una punción en general en la vena femoral, que lo hacemos guiado por ecografía, y esto se hace en la sala de hemodinamia, ¿no? Los trombolíticos por catéter tienen más evidencia, porque tienen un estudio randomizado y por lo menos 5 registros prospectivos. Son más sencillos porque técnicamente para la tromboaspiración es clave el contacto estrecho con el trombo y ir a buscar los distintos trombos en la circulación pulmonar. Obviamente los trombolíticos por catéter, al utilizar trombolítico, igualmente tienen un mayor riesgo de sangrado, pero la tromboaspiración, el gran riesgo que tiene es aspirar sangre limpia, y para eso los dispositivos han ido trabajando con distintas estrategias, sea devolver la sangre o captar por inteligencia artificial cuando está aspirando sangre limpia, y ahí cortar automáticamente la aspiración. Y cuanto más proximal y más grande es el trombo, mejor es la tromboaspiración, y cuanto más distal, o no tan distal, pero digamos, cuanto más segmentario es, por así decirlo, más se va a beneficiar con el tratamiento local. Para el paciente es más cómoda la tromboaspiración porque finaliza el tratamiento en la sala de hemodinamia, mientras que los trombolíticos dirigidos por catéter, el paciente permanece unas horas, entonces ha ido acortando, pasó de 24 a 20, ahora están haciendo protocolos de 6 y 8 horas, que tiene que estar el paciente acostado con el catéter infundiendo. Y la tromboaspiración particularmente tiene un nicho en los pacientes con shock que recibieron fibrinolíticos sistémicos y que a pesar de eso siguen deteriorados. Nosotros también tenemos la suerte en el hospital de contar con ECMO para poder realizar el soporte de estos pacientes. Y para saber cuáles son las indicaciones, quiénes son los pacientes que se pueden beneficiar con estos tratamientos, tenemos que tener en cuenta la clasificación más conocida, que sería quizás la europea, del TEP, donde está el TEP de riesgo bajo, que en general con anticoagulación sola anda bien, incluso hay estudios de manejo ambulatorio de estos pacientes. Tenemos el paciente que se presenta con un compromiso hemodinámico, con shock, que en general son el 5% de los pacientes, pero que tienen una mortalidad del 30%, y en los pacientes que tienen algún paro cardiorrespiratorio llega al 90-95%, que son los que se denominan de alto riesgo, y la población donde más difícil es la decisión, que es el de riesgo intermedio, que se define riesgo intermedio alto, que es el que tiene marcadores positivos, troponina o BNP, y que tiene además dilatación del ventrículo derecho. Y en este sentido nosotros acabamos de publicar un trabajo en la revista International Journal of Cardiology, donde mostramos que si un paciente tiene un solo marcador alto, o sea, troponina alta con BNP bajo o normal, o troponina normal con BNP alto, la troponina alta es de mucho peor pronóstico que el BNP alto aislado, y en eso también van las guías
demostrando que la troponina es mejor marcador, por así decirlo, en el TEP que el BNP. Y estos pacientes se presentan en casi la mitad de los pacientes, y la mortalidad del TEP de riesgo intermedio está entre el 3 y puede llegar hasta el 15% en algunos registros, entonces son los pacientes que es más difícil el tratamiento. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Las guías nos dicen que en el TEP masivo o de alto riesgo hay que hacer fibrolíticos sistémicos. ¿Cuál es el problema de esto? El sangrado grave llega al 10% y el sangrado intracerebral llega al 2%. Y esto es lo que hace que en Argentina, que la verdad que estamos bastante bien, y en otros países, la tasa de trombolíticos sistémicos en pacientes con TEP de alto riesgo, es decir, con shock, sea menor al 50% y llegando casi al 20%. Entonces, hay una indicación de un tratamiento, pero en la práctica no se hace por las contraindicaciones absolutas y relativas de esta terapéutica. Y en el TEP de riesgo intermedio hay un estudio, que es el estudio más grande, quizás de tratamiento fibrolítico en TEP, que es el estudio Python, que mostró que los trombolíticos sistémicos a dosis completa, por así decirlo, en estos pacientes, que eran pacientes de riesgo intermedio más tirando abajo, nosotros escribimos también una editorial en la revista Argentina de Cardiología explicando un poco una controversia sobre estos pacientes, y que si bien es un estudio positivo porque redujo el endpoint combinado, como fue a expensas de compensación hemodinámica y no de muerte, y se observó un sangrado intracerebral del 2%, es que las guías ahora recomiendan en contra de hacer trombolíticos sistémicos a todos los pacientes con TEP de riesgo intermedio. Pero un metaanálisis que se puede ver a la derecha mostró que reperfundir, o sea, hacer trombolíticos, aunque en este metaanálisis están combinados estudios con dosis completa, con dosis media, con trombolíticos por catéter, reduciría la mortalidad en forma significativa cuando uno pone todos los estudios juntos, es decir, que habría que reperfundir a estos pacientes de riesgo intermedio. Entonces, en conclusión, el tratamiento endovascular del TEP en principio se limita a los trombolíticos dirigidos por catéter y la tromboaspiración. Es algo de lo cual se va a escuchar cada vez más, y cada vez hay más estudios y más dispositivos, y por suerte tenemos el primer estudio ongoing, que es el HI-PYTHO, que está enrolando pacientes a trombolíticos dirigidos por catéter con TEP de riesgo intermedio, buscando endpoints clínicos, ya no solo la reducción del ventrículo derecho, sino de complicación y muerte, son 400 pacientes. Y las indicaciones actuales son los pacientes de alto riesgo, pero que tienen contraindicación, sea absoluta o relativa, para la dosis completa o dosis total de trombolíticos sistémicos, los pacientes que siguen en shock a pesar de administrarles los trombolíticos sistémicos, y en este caso me inclinaría más hacia la tromboaspiración que a volver a hacer más trombolíticos, aunque sean locales, y los pacientes de riesgo intermedio alto seleccionados, que pueden llegar a esta mortalidad que les comenté del 15%, y que el metaanálisis mostró que reperfundir disminuiría la mortalidad, y entonces hacerlo con la técnica más segura, que más reduce la sangrado intracerebral, que sería la dosis de 1/3 o 1/4 de trombolíticos administrados en forma local, serían estos pacientes los candidatos. Y nosotros tenemos ya experiencia en este procedimiento, o sea, en ambos dos, en la tromboaspiración y en la trombolisis dirigida por catéter, con más de 50 pacientes tratados. Eso es todo, muchas gracias por su atención, y cualquier duda o consulta existen las redes para poder contestarlas. Gracias.